licenciado Jesús Escutia García, vocal ejecutivo de la Junta Municipal de San Mateo Atenco. Agradecemos la hospitalidad y todo el apoyo de la directora de este bonito y agradable Centro Regional de Cultura de Coyoacán, licenciada María del Carmen Raya Pérez. Daremos una breve reseña curricular de nuestro gran ponente que sin duda alguna cuenta con una gran trayectoria y experiencia electoral. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, candidato a maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialidad en Proceso Electoral por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomado en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diplomado en Análisis y Procesos Electorales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Experiencia en materia electoral. Director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México de 1996 a 1999 y de 2008 a la fecha. Consejero electoral suplente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México de 2008 a 2009. Asesor y consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México de 2005 a 2008. Secretario Ejecutivo General sustituto del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México durante la sesión del 15 de julio de 2009. Vocal Ejecutivo y Presidente del Consejo Distrital en el Distrito 4 del IFE con cabecera en Toluca, Estado de México, de 1993 a 1996. Vocal Secretario de la Junta Electoral del Distrito 30 del IFE con cabecera en Ecatepec de Morelos, Estado de México, de 1991 a 1994. Experiencia docente. Catedrático de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México en la especialidad de procedimientos jurídicos electorales. Módulo de instituciones electorales de 2008 a 2012. Especialidad en Derecho Legislativo, módulo Sistema Político Mexicano y elaboración de proyectos integrados de 2007 a 2008. Maestro de asignatura en la Facultad de Arquitectura y Diseño de 2003 a 2009. La Facultad de Derecho de 1995 a 1997. En la Escuela de Derecho de la Universidad Isidro Saavedra de Toluca y en la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco. También ha participado en publicaciones, ha sido columnista semanal en el diario El Portal de Toluca de junio a diciembre del 2012. Autor de diversos artículos especializados en la revista Gaceta Electoral, editada en el Instituto Electoral del Estado de México del 2006 al 2009. Conferencias. Ha sido conferencista en más de 70 foros organizados por diferentes instituciones públicas y privadas y organismos internacionales, como ha sido la Organización de las Naciones Unidas, el Gobierno del Estado de Nayarit, la Legislatura del Estado de México, en el Instituto Federal Electoral, en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, en el Instituto Hacendario del Estado de México, en el Instituto Electoral de Sonora y Zacatecas, entre otras, así como en diversas instituciones de educación pública y privada. No me queda otra más que cederle el uso de la voz al señor director. Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí en Ocoyoacac. Cuando era pequeño yo venía aquí a la iglesia y jugaba ahí con el padre José Villar, tenía su mesa y veníamos a dar lata por acá. Hace algún tiempo meterse en lo que es el derecho electoral es entrar a un mundo nuevo a partir de 1991 en México. Y a partir de eso se han venido haciendo una serie de reformas que nos han llevado cada vez más a unos sistemas de competencia electoral mucho más fuertes, mucho más transparentes, con principios regulados por la ley, pero principalmente aplicados por las instituciones electorales, donde los partidos políticos buscan también que los órganos electorales sepan y lleven a cabo la aplicación de la norma
a pesar de ser en contra de los propios partidos, porque son los que la producen. Y en ese sentido hemos visto cómo se ha ido desarrollando la materia electoral y vemos ahora en la última reforma los delitos en materia electoral, que si bien estaban enunciados desde hace muchos años en diversas disposiciones legales, luego ya en materia político-electoral estaban establecidos los delitos, como es normal, en el Código Penal. Y en ese Código Penal, ya sea local o federal, se establecían algunas sanciones de veras más de carácter risorio, más que formales. Y ahora vemos que los delitos electorales, bueno, tienen una perspectiva y principalmente esa perspectiva va contra el servidor público. La idea del delito electoral es inhibir la presencia de los servidores públicos, principalmente, y del mal hacer de los representantes de partidos políticos, candidatos, precandidatos, en los procesos electorales y no tomar ventaja. Los procesos electorales están en manos en la contienda, para eso están los partidos políticos, para que luchen por ganar la voluntad ciudadana. Los órganos electorales, dígase el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del Estado de México o de cualquier punto de la República, nuestra intención es regular los procesos y desarrollar los procesos mismos. Pero tenemos que ir viendo y tenemos que ir dando las acciones de qué debemos hacer cotidianamente en este hacer. Antes de iniciar con la conferencia, la verdad es que doy gracias a la maestra María del Carmen Raya Pérez, que abre este espacio para poder venir a hablar de delitos electorales. Y van a decir, ¿y qué hace una casa de cultura? Una plática de delitos electorales. ¿Qué acaso es algo que tenga que ver la cultura con los delitos electorales? Pues sí, es una cultura que debemos de tener como una forma de vida y un hacer cotidiano, el respeto a los delitos electorales, a la normatividad, para que no existan los delitos. Y entonces, de una manera muy responsable y nosotros muy agradecidos, agradecemos a la directora de este Centro Regional de Cultura de Ocoyoacac, a mis compañeros vocales ejecutivos. Digo, la iniciativa de Marta Segura como vocal ejecutiva distrital del cuarto distrito en Lerma y sus compañeros que le acompañan en ese distrito, pero que de carácter municipal y que cada uno tiene sus responsabilidades. Agradezco aquí a la anfitriona también, a Marta, y por qué casualidad, las dos son Martas. Y también a Abel y a Jesús, que forman en Lerma y San Mateo Atenco. Pero obvio, ellos están aquí y quieren a veces también estar escuchando qué es lo que traemos de novedades. Lo que a mí me interesa más es el público asistente, que me dicen que vienen ciudadanos de Lerma, de Ocoyoacac, de Atizapán, de aquí de San Mateo, y eso me alienta porque me obligan a dar una buena plática y espero no aburrirlos, y si comienzan a roncar no los despierten hasta que terminemos. ¿Qué es un delito electoral? Y si comenzamos a hablar de un delito electoral, entonces podemos visualizar que para llegar a los delitos electorales a partir del 2014 se estableció un nuevo ordenamiento legal, que es la Ley General de Delitos Electorales. Esta Ley General de Delitos Electorales es parte de la gran reforma electoral del 14, que hubo una reforma constitucional que se publicó el 10 de febrero y luego salieron diversas leyes generales, entre ellas, bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, que le conocen, la Ley General de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, porque del COFIPE, ex Ordenamiento Jurídico Nacional, que regulaba los procesos, se dividió, algunos de sus libros se convirtieron en leyes generales. Y esto permitió tener un nuevo marco jurídico que venga a responder a las nuevas necesidades. Y entonces decidimos que es un delito. Y si son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, entonces me pregunto, ¿dónde está el delito? Y entonces yo le preguntaría a mis compañeros y a ustedes,
En esta etapa ya habrá acciones u omisiones que lesionan el proceso electoral. Sí hay. ¿Por qué? Porque hay gente que ya quiere aparecer que es candidato cuando todavía no podemos registrarnos. En lo local, a nivel federal, ya tenemos los precandidatos. O bien, también están visualizando y están haciendo acciones que quieren adelantar con propaganda, haciéndose publicidad. O bien, ya son funcionarios, servidores públicos y sacan su foto y su nombre ahí poniéndose. Todo esto va concatenándose. Hay otros que, por ejemplo, piensan que al ser servidor público piden permiso en su trabajo sin goce de sueldo y se van a un día con su partido, su candidato favorito. ¿Y qué creen? Porque pidieron permiso, ya piensan que ya no cometen delito. Bueno, pues les tengo una nueva. En una de las últimas sentencias dictadas por la Sala Central del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos electorales, estableció que aquel que pida permiso para ausentarse de su trabajo y va a un evento de corte partidista, político, de campaña, precandidatos, lo que quieran, está cometiendo un delito electoral porque no deja de ser servidor público. Puede ejercer sus derechos, ¿saben cuándo? En los días inhábiles. Y un día inhábil es el sábado o domingo, normalmente los domingos, porque muchos tienen en sus trabajos que trabajan los sábados, porque se dicen también bien trabajadores. Y entonces ahí están ya cometiendo alguna infracción. Y decían, yo con un permiso, sin goce de sueldo, me voy con mi compadre. No. Esa acción, a través de un permiso, no puedes hacer un día hábil, inhábil y puedas tener esta acción. Ahora bien, dice que afecte y ponga en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral. Y entonces estas acciones de adelanto a los procesos electorales están poniendo en peligro un adecuado desarrollo. Es más, aquellos servidores públicos que van y les piden una constancia de domicilio para alguien que pretende ser candidato y no da la constancia de residencia, siendo su obligación, ¿está obstaculizando el proceso o no? También lo está haciendo. Y entonces vamos a ver cómo estos delitos electorales pareciera cosa menor, pero es como la casa del jabonero. El que no cae resbala. Y hay que tener mucho cuidado. No podemos darnos el lujo de establecer alguna acción. Y obviamente, atenten contra las características del voto. Si vamos hacia el voto y platicamos del voto y decimos que puede haber coacción, que puede haber infinidad de acciones contra el voto, eso nos puede llevar a una acción de una serie de delitos. Y entonces ustedes me dirán, a ver, Rafael, y entonces, ¿cuál es el bien jurídico tutelado por la ley en la materia? Bueno, es el adecuado desarrollo de la función pública electoral. Y es una razón de Estado. Cuando nosotros decimos que lo electoral es una función de Estado, es porque está de tal trascendencia la administración de los procesos electorales, porque es para conformar los órganos de poder, los integrantes de los órganos de poder que se eligen a través del voto. Y es una función de Estado. El otro es el voto mismo. Y entonces, quien atente contra la libertad del voto. ¿Qué es la libertad del voto? Si la libertad del voto es emitir sin ninguna presión, entonces hay de aquel que me diga que te doy una cuchara para que votes por determinado partido. O bien, te hago esta obra en tu comunidad si se organizan y votan por este otro partido. O bien, dice que es secreto y alguien pide o alguien está ahí en la mampara queriendo ver por quién están votando. La libertad del voto secreto es mi decisión. Si yo decido votar y mostrar cómo voté, esa es mi decisión y yo hice público mi voto.
pero yo tengo la garantía de que debe de ser secreto. Directo, porque mi voto debe de hacer gobierno. Y si mi voto hace gobierno, luego entonces es una relación del votante con el que se elige para poder funcionar. ¿Cómo puedo desviar estas características del voto? Porque alguien cuente mal mi voluntad, que era para B, y resulta que se lo dan a H. Y entonces mi voto no está siendo directo y están desviándolo. Personal, es decir, nadie puede votar en mi lugar. Y entonces ese voto personal única y exclusivamente lo hago yo. No puede darse el caso de que por poder puedo mandar a votar a alguien. No sé si se acuerdan o tengan idea de que alguien, por ejemplo, para casarse puede casarse por poder, pero luego se divorcia por no poder. ¿Pero va a pasar la noche de manera por poder o lo tiene que hacer personal? Y eso es la relación del voto y la trascendencia de tu capacidad de ejercicio en el momento que marcas el voto. Es personal y nadie más que tú. Si quieres saber a qué sabe un beso, tienes que darlo, no que te lo platiquen. Pues da un beso en mi lugar. Pues no se puede. E intransferible. ¿Qué quiere decir que no se puede transferir? Bueno, yo voto y ahora se pongan de acuerdo y estos votos se los damos a alguien. No se puede. Y esas son las características del voto. Y quien atente contra el desarrollo del proceso o las características del voto está relacionado con algún delito. Y me van a decir, Rafael, ¿y tanto show para esto, los delitos electorales? ¿Qué otra cosa está relacionado con el voto? ¿La credencial para votar? Si no tienes credencial para votar, no votas. Y entonces quien hace violación en los registros del padrón electoral y lista nominal está también contra la garantía del proceso y el voto. Quien está haciendo acciones inadecuadas de esta materia, entonces estamos teniendo problemas. Continuamos. Los delitos en materia electoral. Yo aquí se los quiero poner muy fácil y digamos, ¿quiénes son los que cometen los delitos electorales? Cualquier persona, es decir, cualquiera de los que estamos aquí. Y nos podemos llevar una sorpresa que nos multen de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. Pues parece que es poquito lo que me están encargando de poner esto. Pero si ya estás queriendo comprar un voto o ya estás queriendo presionar o no quieres llevar tu paquete electoral el día de la jornada o no quieres contar los votos que te corresponden o bien como vocal ejecutivo no dejas que se instalen las casillas y demás. Funcionarios electorales, de 50 a 200 días multa y de 2 a 6 años de prisión. Y no dice O, es I, o sea, es la multa más la prisión. Funcionario partidista o candidato, de 100 a 200, es un poco más fuerte la sanción para los funcionarios o partidistas o candidatos. Y aún más fuerte, de 200 a 400 días multa de prisión y prisión de 1 a 9 años, a quien en este momento estamos visualizando ahí quiera corromper, comprar o meta dinero sucio al proceso electoral. Al servidor público, es una de las sanciones más fuertes y va de 200 a 400 días y de 2 a 9 años de prisión. Y ahorita lo vemos en particular al servidor público, pero también hay un artículo que dice de los primeros artículos de la ley de los delitos electorales, dice que comete o se impondrá independientemente de los que están establecidos, tratando de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, cualquiera de los delitos que esté, además de lo que está sancionado para el tipo legal. Aquí ya está, y así, estamos que al servidor público se le va a condenar, además de la sanción que ya tiene establecida, de 2 a 6 años de prisión y destitución del cargo o inhabilitación del mismo hasta por 6 años. ¿Qué queremos decir? Que lo que deseamos es, que se deseó en la reforma electoral, es que ya el servidor público saque las manos del proceso
y deje a los partidos políticos hacer las cosas que le corresponden. También suspenden sus derechos políticos hasta por 6 años, ya lo había comentado, y vamos viendo cómo una serie de acciones tenemos para desarrollar estas actividades. ¿Qué otro tipo de delitos tenemos? Bueno, a los precandidatos, candidatos, funcionarios partidistas, a los organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicio que tengan a su disposición en el beneficio de un partido o candidato. Es decir, que tú estés en una administración pública y de esos recursos los metas a la campaña. Y esos van de 2 a 9 años de prisión, más 2 a 6 años de prisión, más la sanción, más la inhabilitación. Y si hacen la suma de las figuras delictivas, entonces suman hasta 15 años. No es fácil ya hacerse a un lado. Los ministros de culto religioso, de 100 hasta 500 días multa. A quienes los ministros de culto religioso de cualquier religión los vemos así, y ya sea el sacerdote, el pastor, el religioso que esté enfrente de una congregación, cuando esté hablando de cuestiones hacia los procesos electorales en contra de los mismos. Los notarios públicos, pues sí serán muy notarios, pero tienen la obligación de certificar y dar fe de hechos. Y si se niega a dar fe de hechos, es motivo para poderlo inculpar de alguna acción de esta naturaleza. También vemos que hay personas a quienes, habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales nacionales o locales, secretario ejecutivo del INE o del IEM, y acepte algún cargo o de elección popular o de dirección de algún partido político, tiene una multa de 400 a 800 días multa. ¿Qué significa esto? Que los órganos electorales y los consejeros, como sus dirigentes, no deben de, pues si están en un órgano electoral, se supone que no tienen una correlación con los partidos políticos y hay una acción de imparcialidad y de estas acciones, y quien acepte un cargo diferente en un periodo de 2 años después de haber concluido su cargo, también son sancionables. Y luego también hay otra figura que nos dice que a quien durante el procedimiento de consulta popular haga proselitismo o bien presiona al electorado para que vote en determinado sentido en una consulta popular. Y van a decir, bueno, si es una consulta popular, pues es nuestra y déjenos votar como querramos o que metan las manos otros. El reto es que en una consulta popular se pueden determinar acciones de trascendencia local o nacional y tenemos que votar de una manera libre. Y en ese sentido es como estamos buscando que esto sea de una manera mucho más transparente. Y en ese sentido, a los que van contra la consulta popular, va de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. Y por último, en cuanto a las personas, es al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular coaccione, induzca a sus subordinados para votar, coaccione programas, diga que no va a otorgar las prestaciones, etcétera, tiene una multa de 200 a 400 días y prisión de 2 a 9 años de edad. Imagínense a un servidor público, que no me quisiera imaginar que lo hagan, que hubiera una consulta popular e hiciera cosas de esta naturaleza, más en el proceso electoral se metiera a favorecer un partido político y quisiera coaccionar el voto. Bueno, la cosa está en que hay que tener el valor para hacer la denuncia. Ese es el reto de los delitos electorales. Cualquier persona comete un delito electoral cuando vote. ¿Les parece bien que cometa un delito electoral el que vota? Sí puede ser. Sí puede ser. ¿Cómo? Sí, bueno, en este caso, a veces cuando van a tachar su boleta, pueden anularla con dolo, pueden empezar también con dos posicionamientos.
Creo que no. Vamos a escuchar otra opinión. ¿Por el que vota puede tener delito electoral? ¿Ustedes qué dicen? Ah, bueno, entonces ya no es su credencial. ¿Qué es lo que sucede? Aquel que vote a sabiendas que no tiene derecho a votar. Derecho a votar. Es decir, mi credencial está vencida. Ya no tengo derecho a votar. Y voy y me presento y voto. Si estás en el padrón, estás. No estaría vencida. Pero si te dejan votar, o bien intentas votar 2 veces o más. O bien, con una credencial de otra persona, intenta ejercer el voto. Y entonces es a quien vote, pero sin el derecho a votar. Y puede ser sancionado. Que haga proselitismo. A ver. Referente al voto, aquella persona que vota y ya no está, digamos que vivía en el DF y ahora está en el Estado de México y va y regresa al DF a votar, aunque ya no tiene su residencia ahí, ¿eso es un delito o no? Ahí hay una displicencia que yo creo que no haría la configuración del delito. Dice, vengo a la casa, aquí viven mis papás, aquí estoy en la lista nominal, estoy en el padrón, tengo mi credencial vigente y ejerzo mi derecho al voto. O sea, no creo que le cuadres ahí el delito. Esa es una situación que se da porque traemos nada más un 30%. Vamos a pensar que ahora que ha habido una actualización del padrón, bueno, traigamos un 20% de cambios de domicilio, entre otros factores, que no han sido reportados al padrón electoral. Y obviamente conservamos el domicilio porque es donde yo vivía con mi mamá. Y ya estás casado, ya eres hasta abuelo y todavía sigues manteniendo el domicilio de tu mamá. Ya hay que desprenderse, hay que tener el liderazgo en su casa. O los muchachos, ya recién se casaron, se fueron a otro lado y que tienen buen pretexto para ir a almorzar con los papás, ¿no? Y ahí van a una casa y luego van a su turismo electoral y van al domicilio de la muchacha y ya votan. Están dentro de sus cosas. No creo. El delito es aquel que ejerce sin tener derecho a utilizarla, su credencial, o que quiera votar 2 o más veces. Proselitismo. Respecto del ejemplo que comentaba hace un rato, ¿no? Cuando una persona, después de que vota, muestra a los presentes por qué votó, Sí. ¿puede considerar como proselitismo o como inducir al electorado a votar por ese partido? Si alguien lo denunciara de esa manera, sí, pero es tu voto y tú haces con él lo que tú quieras. Inducirte es decirte, vota por, o bien la presencia de alguien con peso específico de liderazgo y esté ahí, ya sabe por quién votar, comadrita. No le está diciendo por quién, pero ya sabe. ¿Por qué creen que ahora ya también está prohibido que sean funcionarios de casilla, más bien representantes de partido político, por ejemplo, los directores de escuela? Porque tienen un peso específico en las comunidades y pueden tener peso sobre su comunidad. ¿Tienen liderazgo o no? Ahí, por ejemplo, no sería lo mismo que un ciudadano, decirlo coloquialmente, Ajá. que muestre su voto a que un director muestre su voto. No, podríamos pensar y visualizar. ¿A cuántos impactas? ¿A 5? ¿Que te vieron ahí? En la casilla, vamos a pensar a 5. La diferencia en el voto fueron, en la votación en esa casilla fueron 100. No es determinante. Fue 1, puede haber determinancia. Y si se dan las cosas, el momento, la descripción de la figura del tipo y lo desarrollas, entonces puedes hacer una impugnación de la casilla y buscar su nulidad. Y hay que cuadrar la imagen para determinar que cuando hizo en su libertad de su derecho, mostró su voto
y le vas a decir que el fondo era hacer proselitismo. Nada más lo mostró. Votó en la mesa enfrente de todos por quien quiso votar. Esa es la libertad. Tú tienes el órgano electoral te asegura que debes de votar en secreto y para eso te pone una mampara. Tu libertad es mostrarte por quien voté. Y no creo que haya más problema. Pues qué bueno. Yo voy y me meto a mi mampara y voto. Y la verdad, un niño de primaria me dijo, ay, licenciado, ¿y qué se preocupan? Mire, allí en la colonia fueron los de un partido y ofrecieron tabiques. Luego llegó otro partido y ofreció arena. Luego llegó otro partido y ofreció cemento. Y llegó otro partido y ofreció, no sé qué me haría falta para la mezcla. No, la mano de obra ya la pone él. Vamos a pensar 50 pesos. Y dice, y el ciudadano va y vota por quien quiera, porque ¿quién lo ve en la mampara? Nada más con que salga un voto para cada partido político y de los que dijeron que sí votaron por alguien, aunque nada más salió uno, todos dicen, ese es mi voto. Y ya está. ¿Cuál es el reto? Denuncia para poder caer realmente en los delitos electorales. El proselitismo. ¿Cuándo es prohibido el proselitismo? Ahora, en lo local. Antes de las campañas. Hay precampaña. Antes de la precampaña no puedes hacer proselitismo. No puedes hacer proselitismo a intercampaña, entre una precampaña y la campaña. O bien, en los 3 días de guardar. Ese proselitismo es delito. Sí. Un caso muy sonado de un partido, no quiero decir nombres, de que hizo proselitismo antes de la precampaña y los otros partidos protestaron y hicieron su demanda, pero se turnó al departamento jurídico del INE y no le hicieron nada. A ver, vamos a visualizar esto. Vamos a ver si es cierto. Miren, hay una jurisprudencia que fue emitida en relación con el Estado de México, y dice, si hacen proselitismo y esto, pues no pasa absolutamente nada, porque pueden decir que están en su libertad de expresión. No puedo yo mandarme a hacer unas carteleras con mi foto, pues si estoy galán y todo, así me quiero mostrar en las carteleras. Pues no, nada me lo prohíbe. Pero resulta al rato que ya soy candidato. Entonces me vinculan la función que hice antes con la acción. Si se mostraron y luego ya no fueron, no pasa nada. Los partidos políticos, recuerden que hay que dividir lo que es proselitismo de una campaña política, de una campaña, publicación de campaña, es diferente. Las campañas para obtención del voto es en campaña electoral. La acción de comunicación política, los partidos políticos la hacen constantemente y permanentemente. Pues para eso tienen sus opciones de hacerlo, tienen hasta tiempo en radio y televisión. Son tiempos, pero hay que respetar tiempos. Ahora estamos en tiempo de que los que quieran ser candidatos no pueden andar tan fácilmente anunciándose. Hay una excepción para los servidores públicos. 5 días antes de tu informe y 4 días después puedes hacer propaganda. Nada más. ¿En dónde? En tu ámbito territorial. Resulta que un diputado de X lugar sale su promoción hasta Mexicali. ¿Y qué tiene que hacer allá? Si está por acá. O bien, de distintos puntos de la República. Cuando ya buscan un ámbito de carácter más federal. Y esas son cuestiones que van cuidando. Hoy día, aquellos que están avanzados, les cuadran las acciones, en este momento no sucede nada. Obtienen el registro y entonces le sumas todo lo que gastó en esa publicidad. Y si ya cuadras,
y con el simplemente rebase del tope de gastos de campaña, o bien el tope de gastos de pre-campaña, con eso pierdes el registro. Y si pierdes el registro, adiós candidato. Y si ya te dejan como candidato porque la brincas y te preparan todo para hacer después, te dicen adiós a tus gastos de campaña. Y todo se suma. Y hoy día la fiscalización es en línea. Tú compras algo y tienes que comprar con algunas formas donde tú tienes que estar vigilante, y la vigilancia de la fiscalización es terrible. Y si la diferencia entre el primero y segundo lugar es 5%, te anulan la elección. Cuidado con aquellos que quieren gastar muy fácil. Recoja o retenga credenciales. ¿Cuántas veces hemos visto programas o personas que dicen, a ver, deme su credencial? No sirve de nada que recojas credenciales, pero puede haber gente que por estrategia se atreva a recoger credenciales. Una cosa es que vayamos a alguna oficina y que vamos a hacer un trámite, identifíquese, o en el banco. Pero una cosa es que te identifiques y otra cosa es que se queden con tu credencial. Si esto es así, hay que denunciarlo. Otra es apoderarse, destruir, alterar, vender documentos públicos electorales. Ustedes han oído hablar, inclusive estamos firmando en el Instituto Electoral del Estado de México con el Instituto Nacional Electoral, el uso de la lista nominal, donde estamos firmando que vamos a devolver los listados nominales que emplearemos el día de la jornada inmediatamente al INE para ser destruidos. Y los partidos políticos están obligados a devolver los listados nominales, porque se ha sabido que hay información en algunos otros puntos, se supone, que sale desde la base de datos del lo electoral. Obstaculice traslado y entrega de paquetes. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar que alguien en la mesa directiva de casilla hace bolita y no deja salir a los funcionarios? O bien, no llegan con la política de sacar el paquete y se quedan ahí con el paquete. O bien, el funcionario dice, ya es noche, tengo flojera, me voy a mi casa y hasta mañana les entrego el paquete. Se les pasa la hora y puede ser una causa de delito. Abra los paquetes electorales. Hoy día ya no se ha oído de ese tipo de noticias de que alguien abra los paquetes. Pero antes como antes, una de las noticias es que había lugares donde cambiaban los paquetes, o bien los rellenaban o bien les sacaban. Y eso era de uso ordinario en hace muchos años. Proporcione fondos provenientes del extranjero a los partidos políticos. Y eso también es delito. También es aquel que usurpe el carácter de funcionario de casilla. Es decir, a ver, ya están aquí mis 4 funcionarios de casilla. ¿Van a ser 4 los funcionarios de casilla ahora o van a ser 6 o cuántos? ¿Van a ser 6? Porque ahora resulta que es una casilla única. Y entonces va a estar el presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores y 3 suplentes generales. Los suplentes generales dicen, sí van los propietarios, ya no llegaron. Y los propietarios dicen, no, pues todos se ven bien cumplidores, si yo falto no pasa nada. Y entonces alguien se forma y dice, ay, pues yo me meto aquí si falta alguien. Si falta el presidente, ¿qué va a suceder? Se recorre. Y si se recorre, todos cambian de posición. Y entra uno de la fila. Ese de la fila, si no es de la sección, es delito electoral. A ver, ¿qué tiene que hacer alguien que vive, no sé, aquí en alguna comunidad distante de la cabecera y se venga a formar aquí al centro? ¿Será un error? Digo, si está en la sección la que divide la calle, pues se equivocó. Pensemos así. Pero normalmente cuando estas acciones se dan, entonces lo que se busca es ya delito electoral
para evitar este tipo de acciones de sustitución de funcionarios el día de la jornada. Continuamos la siguiente. El servidor público obliga a subordinados a votar por algún candidato o partido. A ver, jefes, por ahí si hay algún jefe por aquí. A ver, muchachitos, ya saben por quién votamos. Y el que no quiera, pues váyame presentando la renuncia. ¿Está diciendo algo? Yo diría que está manifestándose. Ya sabe por quién vamos a votar. Entonces, estas acciones son las que tenemos que tener el valor para denunciar. Si no hay quien denuncie, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Si eso se hace en petit comité. Y hay que tener valor para decirlo. Y ese es uno de los retos que se tiene. Dice ahora votar por algún candidato o partido. ¿Y por qué hablamos hoy en día de candidato? Porque puede ser el candidato de un partido, pero también hay candidatos independientes. ¿Va a haber algún candidato independiente aquí en Ocoyoacac o no? ¿O quién sabe? Pues yo espero que se avienten y que le echen ganas, no necesitan muchas firmas. A ver cómo les va. Que ganen, que tengan buen liderazgo. Condicione cualquier servicio o programa social a cambio de su voto. A ver, dígame, muchachito, ¿quiere seguir teniendo la beca para su papacito? No, pues que sí. Ah, pues ya sabe por quién votar. Y si no sabe, le recomiendo que vea El Cielo, o que vea el partido de la América contra el Cruz Azul, o que vea los Diablos Rojos del Toluca. Y entonces pueden estar induciéndote sin decirte perfectamente las cosas. Y luego, pues ahí es la habilidad. Pero ¿quién lo va a denunciar? Utilice recursos públicos para apoyar a algún candidato o partido. Cuidado. A ver, ¿quién, siendo un funcionario, va a un evento y llega en sábado que no trabaja, o en domingo que no trabaja, y llega, estará usando algún apoyo, algún recurso público para apoyar al candidato, si nada más él va? Pues llega con el vehículo de la... pero llega con el vehículo de la institución. Pues sí, o saca su telefonote. Y es el teléfono que le da la institución y está haciendo llamadas. Oye, comadre, véngase acá para estar con los amigos. Pues es un servicio. ¿De quién es ese teléfono? Del gobierno, ¿no? Institucional. No puede usarlo. Es un apoyo que está metiendo sin que deba de ser. Preste un servicio de apoyo a algún candidato o partido usando el tiempo de labores propio y o de sus subordinados. Ándele, mijo, váyase a apoyar allá a mi compadrito. El otro salió. ¿Quién te dio permiso? Mi jefe. ¿Quién comete el delito? Uno, por aprovechar su tiempo y su recurso porque se le paga, y el otro por mandarlo y darle permiso para salir. Por eso les digo que hoy los delitos electorales están más encaminados a mitigar la presencia de los servidores públicos en los procesos electorales. Cada vez está mucho más complicado y obviamente debemos de tener el valor para hacer las cosas. El funcionario electoral, y eso pues va dirigido para mis compañeras y compañeros de las acciones, los consejeros electorales, los funcionarios de mesa directiva de casilla, los capacitadores, asistentes electorales, todos. Incumpla con las obligaciones en perjuicio del proceso electoral. Pues, ¿para qué capacitamos hoy? O no le voy y le notifico a todos los ciudadanos. Si no le notifica a los ciudadanos, ¿estará incumpliendo con las funciones?
Claro que sí está incumpliendo. Impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales. No hemos terminado el sellado y foliado de nuestras boletas para mandarlas. Ya no hemos hecho los paquetes. Ahí estás incurriendo. Induzca o ejerza presión sobre los electores para votar o abstenerse. Expulsa de la casilla electoral representantes de partido, observadores electorales sin causa justificada. Díganme una causa justificada para expulsar a un representante de partido político en una mesa directiva de casilla. ¿Mandé? Si no tiene nombramiento, pues no es. Pero si llega con nombramiento, es. Ahora, ¿por qué lo vas a expulsar? Y no hay nada definido, ¿eh? Entonces, ahí podemos correr riesgo. Obstruye el desarrollo normal de la votación. Que estén ahí los representantes de partidos políticos. No, este no puede votar, que sí, que no, que este viene tomado, que este viene drogado, que este, etcétera. Y están impidiendo el desarrollo normal de la votación. Y entonces el delito cae en los representantes de partidos políticos, los funcionarios electorales, pero en este momento estamos hablando de los funcionarios electorales. Y en la mesa directiva de casilla, si un presidente, secretario, escrutador, no llega con el paquete en la mañana, ¿qué está haciendo? Así es. Claro, ¿no? Entonces estamos trabajando y estamos visualizando que debemos de darle mayor funcionalidad. ¿Me ayudas con la siguiente? Comete el delito el funcionario partidista o candidato. Ejerza presión a votar o a abstenerse. En ocasiones, ¿ustedes creen que un candidato diga abstente a votar y sea negocio? Claro, porque yo sé que ustedes votan para el número 5 y yo soy el número 2 o 1 o el 10. Y entonces, si ustedes no votan, a mí me conviene porque yo promuevo que los del 10 sí salgan. Y entonces son estrategias. Y entonces parece que no, pero un candidato no nada más dice que vayan a votar, sino también en sus estrategias puede decir que no vayan a votar de una manera ilegal. Realiza o distribuye propaganda electoral en periodos prohibidos. Se abstenga de rendir cuentas o a realizar la comprobación o justificación de gastos. Cuando concluye las precampañas, tienen 5 días para entregar su informe de gastos de precampaña. Y si no lo hacen, delito. Termina el proceso y si no reportan a los días que está establecido, delito. Y tiene que ser ahora la presentación de los informes de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque está vinculado el proceso electoral y el tope de gastos de campaña relacionado para poder calificar la elección, para poder determinar si se anula o no una elección. Y eso nos obliga a visualizar qué está sucediendo en nuestro entorno. Y entonces, candidato que no entregue, candidato que se está metiendo en un problema serio en materia de delitos electorales. Oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente. Es decir, mi compañera de Lerma, de Ocoyoacac, los de San Mateo, los de cualquier municipio, que vayan al ayuntamiento y pidan, denme la lista de los que son consejeros, ¿cómo se llaman? COPACIS, Consejos de Participación Ciudadana, y los que son delegados. Y van a decir, ay, si se los damos no van a querer que sean funcionarios de casilla y los van a tachar. El secretario o alguien dice, no hay información. Está obstruyendo el accionar y es un delito electoral. Nosotros tenemos que tener información para poder calificar quiénes sí cumplen y no cumplen con algunas tareas. El ministro de culto religioso, yo no sé si sea o no sea, pero yo me imagino que dicen, a ver, hijos míos, el voto del ejercicio presiona el sentido del voto. A ver, niños, deben de votar porque el bien está de determinado color.
o el mal es de determinado color. ¿Lo harán en el púlpito? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener las evidencias. Pero si no tenemos ni grabación, ni decimos la hora, ni la fecha, ni nada, ni nos juntamos varios para hacer la denuncia, pues obvio es que no sucede nada. Pero si armamos las cosas, aquí está la figura para poder denunciar. Lo que es cierto es nada más multa económica a los ministros de culto religioso. Continuamos. Sí. Cuando se despojan de la sotana y no se hace dentro de la iglesia, sino lo hacen en la calle o en cualquier otro lugar, ¿es delito? A ver. Vamos a pensar, esto está más relacionado desde el púlpito, en tu ámbito de la iglesia, en tu entorno de la propia, en la sacristía, en el ámbito. Sí, pero también son ciudadanos y pueden votar. Y en ese ejercicio, esa es la situación, o sea, ¿dónde está el límite? Tu funcionario, tienes chance de ejercer tus derechos políticos el día que no funcionas, que es inhábil, pero no que lo hagas inhábil, sino que sea inhábil de veras. El domingo, vamos a poner para garantizar que sí sea inhábil, porque no sé si el sábado tengas tu obligación de ir a tu oficina. Y el sábado, si trabajas unas horas, es todo el tiempo. Bueno, el domingo, ese día puedes hacer cosas. Lo que hay que cuidar es que no uses acciones de los recursos públicos. Un sacerdote, ¿qué es lo que podrá hacer? Face to face, cara a cara, uno a uno, en un espacio libre, yo creo que puede hablar. El reto es que no sea de una manera desde el púlpito o la feligresía, ¿de acuerdo? Esa es mi consideración. Ahora, ¿qué tenemos que hacer y qué estamos haciendo para evitar los delitos electorales o qué se está trabajando? Bueno, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno deberán prestar el auxilio requerido por la autoridad competente conforme a lo dispuesto de la ley. ¿Qué significa esto? Que se estableció a nivel municipal, estatal y nacional que debemos de tener una coordinación para las cosas. ¿Esta elección de qué carácter es? ¿Es nacional? Con estatal. Pero al estar involucrados los dos procesos y el manejo de la lista nominal, la credencial para votar, entonces lleva un peso muy específico hacia lo federal. Mas, sin embargo, hay acciones que pueden ser específicamente de carácter local en el sentido del accionar de algunos precandidatos o aspirantes. ¿Qué hay obligaciones? En el Estado de México se estableció en la Constitución Política de la República como en la Ley General de Delitos Electorales que las procuradurías de cada entidad deberían de designar y crear la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Y ya la tenemos, esa Fiscalía. Y a nivel nacional se estableció la instalación de la Fiscalía Especializada de Delitos para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, y que corresponde a la Procuraduría General de la República. Esto es lo que tenemos, y entonces, si hay un delito que se puede iniciar desde lo local por causa de una doble credencialización, o la utilización de una doble credencial, quien lo va a traer en su momento va a ser lo federal. ¿De acuerdo? Y ahora, el ejercicio de las funciones públicas es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Los delitos electorales no es ir contra la sociedad en lo individual, sino más bien es bajar la participación de la función pública en los procesos electorales, que ese es para mi gusto el fin último de las sanciones, porque aumentaron el nivel de sanción principalmente a los servidores públicos. Esa es mi participación, hasta ahorita aquí quedo y estoy para lo que ustedes pregunten
Si desean hacer alguna pregunta, gracias por su atención.